y mis abuelos inclusive fueron gente que fundaron iglesias. Y en mi desarrollo tuve una niñez muy bonita, así como estaban bendiciendo a los niños y lo enviaban a sus clases bíblicas, así mismito iba yo y aprendí a tocar la guitarra y aprendí a hacer tantas cosas en la iglesia. Tengo hermosos recuerdos de mis clases de escuela dominical. Pero yo pasé por una experiencia que me hizo ser parte de las estadísticas que en este país van creciendo, en nuestros países de habla hispana también, van creciendo de día en día. Dos estadísticas contundentes e importantes por las que yo fui parte. La primera de ellas, estoy bien seguro que ustedes la conocen muy bien, es el divorcio. El divorcio es una palabra que hoy en día es como cualquier otra palabra, como decir gasolinera, como decir escuela. Pero en el tiempo en que yo me estaba levantando, apenas mis 12 o 13 años de edad, el divorcio era algo muy, muy doloroso. Todavía es doloroso. A veces algunos padres no comprenden lo doloroso que puede ser un divorcio para los hijos. Porque entre hombre y mujer las personas tienen conflictos, pero los niños no pueden comprender que hay conflictos entre hombre y mujer. Ellos siempre van a ver a una mamá y a un papá. Entonces cuando tú le quitas esa relación de padre y madre y se rompe, en el niño se provocan una herida, una confusión. Entonces pensamos que por el hecho de que el divorcio es tan abundante, los muchachos se van a acostumbrar. Pero la realidad es, mis amados hermanos, que el divorcio pesa sobre el corazón de los niños. ¿Por qué? Porque Dios diseñó a una mamá y a un papá para que cada uno de ellos aporte algo a la vida de los niños. Si usted se fija, como mencionamos al principio, y no me crea por lo que estoy diciendo aquí, ustedes que tienen internet, hagan research, pregunten, indaguen, y se van a dar cuenta que en las cárceles, por estadística, la inmensa mayoría de las personas que están presas crecieron sin un padre, crecieron aún sin saber quién era su papá. Así que es determinante que ambos formen parte de la vida de un niño. Y si hubo un divorcio por la razón que sea, ese niño necesita exponerse a la figura de un padre. En mi caso, mi papá, aunque había estado en la iglesia, él tenía una religión. Él tenía una buena religión de ir todos los domingos y los viernes santos y las despedidas de año y acción de gracias y Navidad. Pero su corazón, a pesar de que cantaba los himnos, a pesar de que venía a la iglesia, porque la iglesia no es este sitio, la iglesia son ustedes. ¿Ok? Estas son 4 paredes, ustedes son la iglesia. Él venía a la reunión, su corazón estaba lejos del Señor. Y sucede que mi papá se enamoró de otra señora. Su costumbre era esa, cada cierto tiempo caía en ese tipo de relación. Tenía sucursales fuera del matrimonio, ¿no? Hasta que un día se enamoró de una de tal forma que decididamente quiso romper la relación. Y él se alejó de nosotros. Entonces en ese tiempo donde estoy sin mi papá, soy el mayor de 3 varones. Dios había destinado mi vida para ser de bendición. Sin embargo, ese evento sembró dentro de mí una inseguridad muy grande, un terror, un temor a la gente, una desconfianza. Fue tan grande esa desconfianza, mis amados hermanos. Miren, en una ocasión, mi papá, aún de haberse divorciado y haberse separado ya de mi mamá, él empezó a regresar a casa. Nosotros estábamos pidiéndole al Señor y rezando y pidiendo, Señor, por favor, que regrese mi papá. Y cuando el hombre regresa al hogar, empezó a vivir como si nada hubiese pasado. Ya estaban divorciados y todo, y nosotros estábamos contentos pensando que él se iba a quedar, que por fin nosotros de niños dijimos, gracias Señor porque mi papá regresó. Y estuvo todas las navidades con nosotros. Cuando se despidió del año, a los 2 o 3 días, nosotros en Puerto Rico celebramos la fiesta de Reyes. No sé si ustedes también la celebran, para el 6 de enero aproximadamente. Y justamente ese 6 de enero se volvió a ir. Y cuando de repente al próximo día entra una llamada telefónica y una persona desconocida le estaba diciendo a mi mamá que mi papá en ese mismo momento se estaba casando con otra persona. Imagínense los gritos que dio mi mamá, la ira tan grande que desarrolló. Mi mamá estaba muy herida, dolida, molesta, sentía odio por aquella mujer, y eso en mí provocó una desconfianza hacia la gente, hacia mis propios padres. Yo me sentía bien desprovisto. Y bueno, les conté de una estadística, déjenme contarles de la segunda estadística.
La segunda estadística de la cual yo vine a formar parte y que todos los años en este país va creciendo es la estadística del abuso sexual infantil. Un miembro de mi familia, un varón o una persona que se supone que me enseñara lo que debe ser caminar en rectitud, lo que es modelar una vida sana, una vida íntegra. Él mismo había sido herido en su pasado. ¿Y cuántos de ustedes saben que si una persona está herida y no sana, va a seguir hiriendo a otras personas? Pues este hombre, por haber estado herido, me tomó a mí, un muchachito que no tenía ningún tipo de experiencia en esa clase, y cometió un abuso conmigo y lo hizo repetidas veces. Y no solamente él, sino otros miembros de mi familia también intervinieron en eso. Y quiero decirle, mis amados hermanos, que un abuso no es una violación necesariamente. Un abuso es cuando te expones a algo por lo cual tú no estás preparado, no te sabes defender, no lo puedes explicar, no te puedes zafar de él. Posiblemente no te obligaron a hacerlo, pero te convencieron y te sedujeron por unas necesidades que habían dentro de ti. Y yo comencé a ceder a ese tipo de experiencia. Y esa experiencia sembró en mi corazón una semilla de cizaña. Y saben, qué pena que no pude traerme lo que me regaló un amigo mío pastor, se lo estaba comentando el pastor. No pude traerme 2 espigas, una de cizaña y una de trigo, para que vieran lo mucho que se parece. Y quiero decirles que es así porque al principio, cuando un niño experimenta estas cosas, piensa que eso es casi hasta normal. Hasta que comienzas a ir a la escuela y a darte cuenta que cuando otros niños se percatan de que tú tienes esas debilidades, provoca burla, provoca mofa, provoca maltrato. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, dije, no, yo no quiero ser rechazado. Yo no quiero que la gente me odie o me rechace. Así que yo decidí guardar esas cosas dentro de mí, porque esa semilla dentro de mi corazón produjo unos deseos que yo no quería, produjo unas atracciones que yo no quería, yo no las invité, pero por esas experiencias se sembraron dentro de mí, y como crecieron conmigo, yo pensé que era parte de mi vida. Mi mamá se apartó completamente de la iglesia y de las cosas de Dios y vivió una vida completamente perdida, pero Dios ha hecho tantas cosas hermosas con nuestra familia. Déjenme contarles, mi mamá estudió para ser educadora en salud, y en mi país necesitas estudiar en el recinto de ciencias médicas para eso. Y mi mamá, siendo una señora ya de 40 y pico de años, 40 y tantos años, aunque de 40 y tantos años, pero se conservaba muy bonita ella, ¿no? Y un día, pues ella estaba tomando sus clases y estaban en los exámenes finales, y en la universidad a ella le decían la madre superiora. Pero no era porque fuera religiosa ni nada por el estilo. Le decían la madre superiora porque primero era la mayor del grupo, porque todos eran muchachos de 20 y pico de años. Pero era la madre superiora del vacilón, porque todas las malas palabras que yo sabía me las enseñó esa señora. Y todos los chistes así verdes también me los enseñó ella. Entonces ella era de estas personas, no sé si ustedes conocen a esa gente, que cuando se ríen bien fuerte, bien duro. Así mismo era ella. Entonces ella era como el alma de la fiesta, ¿no? Entonces ahí todo el mundo la llamaba para el vacilón y la fiesta y yo qué sé yo. Resulta que un día la profesora dijo, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes se relajen. Apagaron todas las luces, y una vez que apagaron las luces, la profesora empezó como que a narrar una historia, ¿no? Una historia donde, imagínense que usted está en un barco, y ese barco va navegando hasta que llega a una isla. Todo el mundo con los ojos cerrados y con una musiquita suave de fondo, ¿no? Entonces, imagínense que llegas a esta isla y de repente te encuentras en una cueva. Y en esa cueva hay un guardián, y el guardián te pide algo importante para ti. Y entonces cuando tú se lo des, él te va a entregar un tesoro. Y todas estas cositas ella le iba diciendo muy suavemente para que los muchachos se olvidaran del estrés de los exámenes finales y todo eso. Pero cuando encienden las luces, mi mamá estaba llorando. Y se tuvo que ir afuera y todo. Y la profesora le preguntó al resto de los estudiantes qué les pareció el ejercicio. Y los estudiantes dijeron, bueno, el barco era en la universidad, y la isla era la graduación, y el decano era el guardián, y el tesoro era el diploma, y todas esas cosas. Pero cuando mi mamá regresó al salón de clases, ella les dijo, se puso de pie
y les dijo a esa clase, a la gente, acuérdense que ella le dice la madre superiora, y se puso en pie y todo el mundo esperaba como que un vacilón, y ella dijo, yo acabo de tener